Bueno, ¿están listos para recibir el mensaje del día de hoy? Bueno, antes de empezar, quiero darle la bienvenida. Gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta tarde. Sean todos bienvenidos. Igual aprovecho para mandarles un saludo con mucho cariño a las personas que nos escuchan a través del YouTube. Y para comenzar vamos a levantar nuestras Biblias y hacer nuestra declaración de fe con convicción, convencidos de lo que decimos, de que lo que decimos es cierto. Y repitan conmigo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Bueno, les invito a que me acompañen al libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versos 19 al 25, en la Nueva Versión Internacional, por favor. Santiago 1, 19. Nueva Versión Internacional, si la tienes, por favor. Ahí está. Dice así: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben de estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Verso 21. Por esto, despójense de toda inmundicia y la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Verso 22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. 23. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Señor, te doy muchas gracias porque nos permites estar aquí a cada uno de nosotros. Gracias porque tú nos das la oportunidad de un día más escuchar tu mensaje, escuchar tu palabra. Te pido que seas tú obrando, Dios, en el corazón de cada una de las personas y que tu palabra permanezca en nosotros. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Bueno, pues para comenzar quiero contarles algo. Cuando yo jugaba fútbol, tenía un entrenador que siempre, todos los días, nos ponía a practicar el mismo ejercicio. Por lo menos 3 o 4 días a la semana practicábamos el mismo ejercicio. Y este ejercicio consistía en que él nos llamaba y nos ubicaba en la cancha, nos ubicaba de la forma en que íbamos a jugar el partido el fin de semana y nos colocaba a cada quien en su posición. Y él nos comenzaba a hablar y nos explicaba de lo que iba a tratar el entrenamiento. Entonces él comenzaba a dar las instrucciones y nos comenzaba a decir a cada quien los movimientos que nos tocaban hacer. Entonces todos teníamos que estar atentos a escuchar lo que él nos decía, y después que él hablaba, nosotros nos poníamos en práctica lo que él nos hablaba y comenzábamos a entrenar, a practicar lo que él nos decía. Y esto lo hacíamos por lo menos 3 o 4 veces a la semana.
Y él llamaba a estos ejercicios mecanizar. Decía, hoy vamos a mecanizar. Y todos ya sabíamos lo que iba a pasar, ya sabíamos lo que iba a venir, sabíamos que nos iba a juntar, nos iba a decir lo que teníamos que hacer y después nos iba a poner a entrenar y a hacer lo que hacíamos todas las semanas. Si tú sabes un poco de fútbol, tal vez me puedas entender. Si no sabes de fútbol, al final puedes pasar y puedo orar por ti y pedirle que Dios te perdone. Nada, no se crean, es broma. Y el entrenamiento consistía en que el equipo tenía que actuar en conjunto de una forma mecánica, de una forma mecanizada, es decir, en coordinación. Cuando un jugador tenía la pelota, el otro jugador ya sabía lo que tenía que hacer y ya sabía lo que iba a hacer su compañero. Y al momento que su compañero tenía la pelota, él se tenía que estar moviendo anticipadamente para recibir la pelota. Y mientras él la recibía, el otro jugador ya tenía que estar haciendo otro movimiento para recibir la pelota. Y esto era todos los días, lo teníamos que practicar todos los días. Y aún así nos seguíamos equivocando, nos equivocábamos constantemente. Y ya hasta por broma, hablando de forma sarcástica, decía, el entrenador llegaba y nos colocaba en la cancha y decíamos de forma sarcástica, ¿qué iremos a hacer? Porque ya sabíamos que era lo que se venía. Y el entrenador llegaba y nos daba instrucciones, nosotros teníamos que poner atención a las instrucciones. Después íbamos y practicábamos, perseverábamos en practicar. Y llegó un momento que de tanto repetir, de tanto ser constantes en los entrenamientos, de tanto repetir los mismos ejercicios, comenzábamos a hacer lo que el entrenador quería, que era actuar de forma mecanizada. Comenzamos a actuar en conjunto, todos coordinados, las jugadas nos salían y pues por consecuencia ganábamos los partidos. Y les platico esto porque hace un par de días yo estaba en oración y le preguntaba, Señor, ¿por qué pasa que millones y millones de personas vienen a las iglesias, pero solo unas pocas son las que se les ve un cambio en su vida, son las que viven como a ti te agradan? ¿Por qué de tantas personas que entran por las puertas de una iglesia salen y siguen siendo las mismas, mientras que otras pocas son las que demuestran que te aman? Y me llevó este versículo, me llevó este capítulo a esta historia, y lo cual me muestra que hay tres cosas que tenemos que estar mecanizando constantemente durante todos los días de nuestra vida, durante todas las semanas, constantemente. Hay ciertos pasos que debemos de estar haciendo para poder hacer la voluntad de Dios, para poder recibir la bendición de Dios, para poder ser como Dios quiere que seamos. Y el primer punto que yo encontré en esta historia, en estos capítulos, es que debemos estar listos para escuchar. El primer punto es que debemos estar listos, debemos estar preparados para escuchar. Muchas veces venimos a la iglesia por inercia, venimos por costumbre y ya sabemos lo que va a pasar, ya sabemos lo que vamos a hacer, ya sabemos cuál es la rutina. Pero eso nos impide escuchar de forma adecuada lo que Dios quiere hablarnos. Si ya estamos aquí, si ya venimos por la razón que haya sido, debemos estar atentos, expectantes para escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque dice la palabra que la palabra tiene el poder para salvación, tiene el poder para transformar vidas. Así que el primer punto es que tienes que estar listo para escuchar. Es decir, debemos estar listos para recibir la palabra. Dice el verso 19, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar la palabra. Porque hay muchas cosas que van a ahogar la palabra en nuestras vidas.
y lo primero que nos muestra ahí es el enojo, la ira, la inmundicia y la maldad que abunda en este mundo. Es lo primero que ahoga la palabra en nosotros. Es decir, dice, despójense de todo lo malo, despójense de toda inmundicia, despójense del enojo, de la avaricia, despójense del orgullo, de la falta de perdón, despójense de la vanidad, despójense de todas las costumbres, de todos los pensamientos que este mundo les han ofrecido, porque eso les impide escuchar, les impide recibir correctamente la palabra. El verso 21 dice, por eso debemos quitarnos, despojarnos, sacar de nosotros todo lo que nos contamina, lo que nos hace daño. Debemos alejar de nosotros los malos pensamientos, los malos deseos para poder recibir, dice, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Vamos a Marcos capítulo 4. Si me pueden acompañar, por favor, a Marcos capítulo 4, versos 18 al 20, en la Reina Valera, por favor. Aquí está Jesús hablando, está explicando la parábola del sembrador. ¿Cómo sé que es Jesús? Porque está en rojo. No se crean. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y al 100 por uno. Es lo que nos mostraba Santiago, que dice, la parábola nos muestra que nosotros somos como en la tierra donde se siembra la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Y si en nosotros hay maldad, hay inmundicia, abunda la maldad en nosotros, no vamos a recibir con mansedumbre, no vamos a recibir con humildad la palabra que viene de Dios. Pero si en nosotros hay humildad, la podemos recibir y dar fruto. Porque una persona que está llena de todas estas cosas no entiende la palabra, es muy difícil que la reciba. Todo lo que hay dentro de él ahogan la palabra, resultan ser más fuertes que la palabra, y no porque la palabra tenga poder, no tenga poder. Si me pueden acompañar a Segunda de Reyes 9:14. Quiero ponerles un ejemplo con Naamán. Segunda de Reyes 9:14 en la Nueva Versión Internacional. Del verso 9 al 14. No, perdón, era Segunda de Reyes 5. Yo me equivoqué, perdón. Sí. Verso 9. 5:9. Dice así: así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán,
así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Acaso no podría yo zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta hubiera mandado hacer algo complicado, ¿usted no lo habría hecho? Con más razón, si lo único que le dice a usted es zambúllete y quedarás limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios. Y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Para entrar un poco más en contexto, Naamán era el jefe del ejército de Siria. Siria e Israel estaban constantemente en guerra, pero este era un tiempo donde había paz. Dice, si tú lees desde el verso 1, dice que el Señor le había dado victorias a Siria a través de él, a través de Naamán. Entonces él era una persona muy importante en Siria, tenía el aprecio de su rey, era popular, era valiente, dice la palabra que también era valiente, pero tenía lepra. Naamán tenía lepra, lo que representa el pecado. Había pecado en su vida. Entonces, al tiempo atrás, los sirios habían capturado una mujer israelita que trabajaba como criada para la casa de Naamán. Era la criada de la esposa de Naamán. Entonces, la israelita le dice a la esposa de Naamán, le dice: si el amo fuera a Israel, el profeta lo sanaría de su lepra. Entonces la esposa va y le dice a Naamán, y Naamán llega a la casa de Eliseo y se presenta a la puerta. Pero Naamán esperaba que Eliseo fuera a recibirle, y como vemos ahí, él quería que las cosas se hicieran a su manera. Y cuando el mensajero de Eliseo llegó y le dijo a Naamán lo que tenía que hacer, es decir, le dio la palabra, Naamán no la quiso recibir. ¿Por qué no la quiso recibir? ¿Por qué no recibió la palabra? Porque había orgullo en su vida. No recibió la palabra, dice, porque había espinos en su vida, y muestra su orgullo al momento de que dice, ¿acaso no son mejores las aguas de Siria que las de todo Israel? Después dice: yo pensé que el mismo profeta vendría a recibirme, invocaría al Señor su Dios, es decir, quería que las cosas se hicieran a su manera. ¿Por qué? Porque había orgullo en su vida, era orgulloso, y el orgullo nos impide recibir la palabra de Dios. Dice que se enfureció, había ira también en su corazón. También es otra de las cosas que nos impide recibir la palabra de Dios. Por eso muchas veces cuando venimos a la iglesia y somos orgullosos, venimos enojados, traemos en nuestro corazón muchas cosas que son como espinos, dice la palabra, que al momento de que nosotros escuchamos la palabra no la podemos recibir porque la ahogamos. De igual manera, Naamán aquí nos muestra que su orgullo, que su coraje no le permitió recibir la palabra de la forma correcta, y dice que ya se iba enojado. ¿Por qué? Porque él quería que las cosas se hacían a su manera. Es otra de las cosas de las que no nos damos cuenta. Muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, como nosotros queremos, como nosotros se dice. Pensamos que Dios no es lo suficientemente sabio y que necesita de nosotros para que se haga
nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Queremos confiar en nuestra manera de hacer las cosas y menospreciamos la palabra de Dios. No aceptamos su palabra, no la recibimos como la debemos de recibir. Y eso causa que el efecto que la palabra tiene que hacer en nuestras vidas, pues al final no lo cumple. El verso 13 dice: entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta te hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no lo habría hecho acaso? Con más razón si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Esto habla de que cuando hay humildad en nuestras vidas, podemos recibir la palabra de la forma correcta. Dice ahí que sus criados fueron los que entendieron la palabra. Él ya se iba enojado. Sus criados te representan también a ti y a mí. Como hijos de Dios, tenemos el poder, tenemos la capacidad para los que no pueden recibirla, para orientar a los que no pueden recibir la palabra, para llevar a los que no conocen al Señor. Ellos eran los siervos de Naamán, lo que representa que le servían a él, que eran humildes. Si quieres ser humilde, comienza a servir. Tu nivel de servicio determina nuestro nivel de humildad. Un antídoto para la falta de humildad es el servicio. Si a ti te cuesta ser amable, si te cuesta ayudar a los demás, si te cuesta corresponder de una buena manera a las personas que son amables contigo, es porque te hace falta humildad, porque nos falta humildad en nuestras vidas, porque estamos siendo orgullosos y ese orgullo, esa soberbia impide que la palabra cause el efecto que tiene que causar en nosotros. Entonces los criados fueron los que recibieron la palabra, los que le dijeron que era muy fácil, es tan sencillo recibir la palabra que solo tienes que ir a zambullirte y quedarás limpio. Pero no, muchas veces nosotros la queremos hacer difícil, lo queremos hacer a nuestra manera, a como nosotros queremos. Cuando Dios nos pone una manera fácil y sencilla de hacer las cosas, nosotros somos los que la complicamos. En cierta ocasión, en cierto tiempo, hace algún tiempo, yo me encontraba en un tiempo difícil. Me encontraba en un proceso en donde Dios me estaba mostrando lo vulnerable que era el pecado. Me estaba mostrando lo débil que era sin Él. Era un tiempo de quebrantamiento, donde yo me sentía mal. Me sentía desesperado por momentos, entonces yo tenía que correr y ponerme en oración con el Señor porque sabía que era la única manera en la que yo podía resistir, en la que yo podía ser fuerte. Y Dios me dio una palabra y me dijo: para que lo bueno comience, lo malo tiene que terminar. Yo le quiero decir, para que la palabra pueda comenzar en sus vidas, lo malo tiene que terminar. Tal vez tú te preguntes: Ivanué, pero me estás diciendo que por la maldad que hay en mí, la palabra no puede hacer efecto. Pero si la palabra es la que saca lo malo en nosotros. Qué buena pregunta. Sí. Y es lo que me lleva al segundo punto, que es practicar la palabra. Santiago 1:22 nos dice, Santiago, ahí en el verso 22, dice así: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira al rostro en el espejo
Después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo era. Pues nos muestra que si solo venimos a escuchar y no la ponemos en práctica, de nada nos sirve. Nos está diciendo Santiago, nos está diciendo, hey chicos, solo se están engañando a ustedes mismos. No les sirve de nada solo venir a escuchar si no la ponen en la práctica. Si no la practican, no causará ningún efecto en sus vidas. Yo me pregunto, si cuando nosotros entrenábamos, el entrenador nos hubiera dicho, solo tienen que hacer esto, y a la hora del partido nos diga, órale, háganlo, pero no le practicamos durante la semana, hubiera sido un desastre. Si de por sí así nos equivocábamos, ahora sin practicar, con mayor razón. Muchas veces venimos, bueno, mientras yo le hacía estas preguntas a Dios, le decía también, ¿por qué la gente solo viene y se va, viene y se va, viene y se va, y viene los domingos y se vuelve a ir? Y no pasa nada en sus vidas, no cambian sus vidas. ¿Por qué? Si tu palabra dice que es tan poderosa, que tiene el poder, ¿por qué no hay ningún cambio en la vida de muchas personas? Y una de las respuestas fue esta: porque no la ponen en práctica, porque no la practican. ¿Por qué? Porque la falta de práctica hace que nos quedemos estancados. Es como el agua que se queda estancada y se echa a perder. Somos como un pez en una pecera que no puede salir de ahí, y el agua se echa a perder y se le tiene que cambiar. Naamán estuvo a punto de irse porque no quería poner en práctica la palabra, y estuvo a punto de quedarse sin su sanidad. La bendición llegó hasta que puso en práctica lo que el profeta le había dicho. Tenemos que practicar nuestra fe. Pedro nos dice en 2 de Pedro 1, no lo tienen que buscar, dice, a su fe añádanle virtud. A la fe tienen que añadirle virtud, es decir, tienen que añadirle poder. ¿Cuál es el poder? ¿Cuándo viene el poder? Cuando la ponen en práctica. Practicar la palabra es lo mismo que obedecerle a Dios. Así que la practicamos mientras le obedecemos a Dios. Veamos en Hebreos 11, si me pueden acompañar por favor. Hebreos 11 en la Nueva Versión Internacional. Hebreos 11, 17. Dice así, el verso 17. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Yo sé que ustedes se saben esta historia. Dios le hace una promesa a Isaac, que su descendencia vendría a Abraham, se la hizo a través de Isaac, que a través de Isaac su descendencia sería incontable como la arena del mar. Y después de que le hace la promesa, le pide que sacrifique a Isaac. Le dice, entrégame a tu hijo. Aún cuando sabía que por medio de Isaac
le había hecho la promesa a el Señor, a Abraham. Dice el 19, consideraba Abraham que Dios tiene el poder hasta para resucitar a los muertos, y así en sentido figurado recobró a Isaac. Siempre que tenemos una promesa, siempre que hay una palabra y nosotros la creemos, debemos de entender que siempre esa promesa, esa palabra va a ser puesta a prueba. Siempre nuestra fe va a ser puesta a prueba a través de nuestra obediencia. Abraham fue aprobado porque obedeció lo que el Señor le pedía. Le dio la promesa, después lo probó su fe, y Abraham puso en práctica lo que creía y fue aprobado por medio de la promesa, por medio de la palabra. Vamos a Santiago 2, verso 21. Santiago 2, verso 21. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Nuestra fe siempre debe actuar en conjunto con lo que hacemos. Es decir, nuestra fe tiene que ser puesta en práctica. Tenemos que practicar la fe constantemente. ¿Para qué? Para poder ser aprobados, para recibir la bendición, para poder tomar la promesa que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque nos muestra también que nuestra fe es ahí donde se fortalece. Es ahí en la práctica donde se fortalece nuestra relación con Dios. Es donde Dios nos muestra que está con nosotros, que nosotros estamos con Él. A través de la práctica es donde Dios lleva nuestra fe a niveles más altos. Y donde nos empieza a ofrecer, nos empieza a dar nuevas y mejores cosas. A partir de que nosotros comenzamos a practicar nuestra fe comienza a aumentar, nuestra fe comienza a llegar a nuevos niveles. Hebreos 11 nos muestra cómo por la fe de los antiguos, cómo la fe de los antepasados, desde Abraham, Noé, Moisés, Isaac, Jacob, todos ellos pusieron en práctica su fe. Y no solo creyeron a Dios, sino que la pusieron en práctica, y eso los llevó a recibir las promesas, las recompensas que Dios le había dado, que Dios les había prometido. Y otras de las cosas en lo que todos ellos estuvieron de acuerdo, en todo lo que ellos coincidían, es en que todos perseveraron en la palabra que Dios les había dado. Y el tercer punto es ese: persevera en la palabra. Persevera en la palabra. ¿Por qué? Porque si no perseveramos, ustedes recuerdan al pueblo de Israel. Dice ahí mismo en Hebreos 11 que por la fe de Moisés salieron de Egipto y pasaron como por agua seca. Cruzaron el mar como por tierra seca, por agua seca. Cruzaron por tierra seca, y después el Señor dejó caer las aguas sobre el ejército, sobre los carros, sobre el ejército del faraón. Lo que muestra que estaba enterrando su pasado.
Es decir, por la fe de los israelitas cruzaron, pero como los egipcios no tenían fe en el Señor, ellos se quedaron ahí y se ahogaron. Después anduvieron por el desierto, pero no perseveraron. Comenzaron a recordar lo que antes hacían en Egipto, comenzaban a recordar lo que comían en Egipto. Egipto representa el mundo y muchas veces eso nos pasa. Comenzamos nuestra vida, comenzamos a venir a la palabra, pero nos quedamos estancados porque comenzamos a recordar lo que hacíamos antes, lo que el mundo era antes. Y fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Y ustedes recuerdan que solo 2 entraron a la prueba, a la tierra prometida. Fueron 2 los que perseveraron y que nunca dejaron de creer en el Señor. El tercer punto, como vimos, es perseverar en la palabra. Santiago 1:25 nos dice: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Debemos perseverar en la palabra para poder así recibir la bendición. Dice que la bendición viene mientras estamos practicándola. Mientras la practicamos y perseveramos, viene la bendición a nuestras vidas. Si podemos ir buscando Hebreos 10, versos 35 al 39. Hebreos 10, 35. Perseverar en la palabra, hermano, nos ayuda a estar firmes, nos ayuda a mantenernos en Cristo, quien es nuestra fuente de vida. Otra de las cosas que Dios me mostraba era que muchas veces no veíamos los frutos en nuestra vida, no veíamos el cambio en nuestra vida, porque estábamos siendo goleados. El pecado durante todos los días, toda la semana, nos golea. 6-1, 6-1. ¿Cómo quedaron esta semana? 6-1. ¿A qué me refiero? 6 días por 1. Es decir, un domingo vengo a recibir la palabra, mientras que 6 no. ¿Cuál es el resultado? 6-1. Perseverar significa todos los días en la palabra. El lunes voy a la palabra, me preparo para escucharla, practico la palabra, y el martes persevero, vengo, escucho la palabra, la practico, persevero, escucho, la practico, persevero, todos los días, hasta que llegue el momento en que de tanto practicarla, de tanto perseverar, todo nos empiece a salir de la forma correcta y podemos ganarle la partida al pecado, al mal. Hebreos 10, 35 dice: así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Así que ahí donde están, los invito a ponerse de pie.
que puedan cerrar sus ojos. Naamán no se sumergió una vez en el río Jordán, ni 2 ni 3, sino fueron 7 veces. 7 días de la semana. Hay que estar buscando la palabra, hay que estar perseverando, mecanizar en eso todos los días, escuchar la palabra, practicar la palabra. Y el perseverar nos llevará a recibir el fruto, a recibir la bendición. Amén. Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos muestras y no nos ocultas tus deseos. Gracias, Padre, porque tú siempre estás en control de todo. Gracias porque siempre tú nos das la salida en cualquier circunstancia. Padre, yo te pido que en nuestras vidas, a partir de hoy y todos los días, nos encontremos perseverando en tu palabra. Nos encontremos viniendo a ti. Nos encontremos pensando en ti, poniendo en práctica la palabra que tú nos enseñas. Padre, te pido que nos ayudes a quitar todo estorbo, toda espina que no nos permite recibir tu palabra, todo lo que ahoga tu palabra. Muéstranos, Señor, abre nuestros ojos, permítenos mirar en nuestro interior y saber qué es eso que nos impide escuchar correctamente. Danos fuerzas para mantenernos constantes, practicando tu palabra, Señor, y recibir tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo se encuentre sobre cada uno de nosotros, para que cuando Cristo venga te encuentre a ti y a mí, escuchando correctamente su palabra, poniéndola en práctica y permaneciendo en ella. Y los que así lo creemos, decimos amén y amén.